en las entrañas de las montañas de San Pedro, un lugar donde abunda el oro, pero también la minería ilegal. Había un grupo de mineros veteranos, que trabajaban desde muchos años atrás, extrayendo pequeñas vetas de oro, que abundaban en aquellas tierras. Eran hombres duros, de manos callosas y miradas hundidas por el tiempo y el polvo. A menudo, andaban armados y siempre alertas. Pero una tarde, tras una racha de suerte inesperada, encontraron una veta muy grande. Quizás la más grande que habían visto en sus vidas. El oro brillaba, con la intensidad del sol al mediodía. Era suficiente oro, para no volver a trabajar por el resto de sus vidas. Los hombres se emocionaron tanto, que se pusieron a trabajar como nunca lo habían hecho. Con mucho esfuerzo, lograron sacar todo el oro que encontraron en la veta, y muy contentos, emocionados por el hallazgo, decidieron celebrar un poco. Pero antes de vender todo el oro que habían encontrado, uno de ellos, a escondidas de los demás, decidió comprar una botella de whisky, del más caro que había encontrado, y antes de vender y repartirse todo el oro, celebraron y bebieron toda la botella. Los hombres, ebrios de emoción, guardaron el oro en pequeños sacos de cuero, y decidieron seguir festejando. Pero el licor se había terminado, así que llamaron a un joven trabajador, que estaba en un campamento cercano, y le dieron dinero para que comprara comida y más whisky. Entre risas, botellas de whisky y canciones desafinadas, los mineros comenzaron a hacer planes para el futuro. Casas grandes, viajes, mujeres hermosas, y vidas muy lujosas. Mientras pasaban las horas, ellos celebraban y bebían. Aquel joven los miraba y los escuchaba muy atentos sin hacer ningún ruido. Esa noche los veteranos caían dormidos uno por uno, vencidos por el alcohol y la euforia. El joven se acercó a ellos sin hacer ningún movimiento brusco, y comprobó que todos se encontraban dormidos. Caminó hacia ellos, y miró que junto a los mineros, habían un par de sacos de cuero. El joven se acercó y con mucha agilidad, abrió uno de ellos, para comprobar que estaba lleno de oro. El corazón del joven latió como nunca lo había hecho, y los nervios se apoderaron de él. Sabía que tenía que tomar una decisión lo más pronto posible. El ronquido de los mineros lo ponían aún más nervioso. El joven sabía que aquellos mineros estaban siempre armados, y que si uno de ellos se despertaba, no viviría para contarlo. El joven no lo pensó tanto, recogió todos los sacos, y caminó con pasos suaves, hasta alejarse un poco de ellos. Sabía que los caminos de salida eran muy peligrosos. Pero también, sabía que nadie se despertaría, hasta el amanecer. Mientras caía la noche, el joven se alejaba de aquel lugar, y caminó durante horas, casi hasta el amanecer. Se alejó lo más que pudo, llegó a una carretera donde nadie lo conocía. Descansó un poco, y empezó a amanecer. En cuanto amaneció, el joven tomó un autobús con rumbo a la ciudad. Mientras tanto en aquella mina, uno de los mineros se despertó con un fuerte dolor de cabeza, y lleno de una sed que parecía insaciable. Vio que todos sus compañeros seguían dormidos. Pero hasta la resaca se esfumó, cuando notó que los sacos de oro habían desaparecido. Se puso de pie y gritó con furia: «¡Despierten todos! Los sacos ya no están. Alguien ha robado nuestro oro». Los mineros, entre furia y resaca, empezaron a buscar pistas. No tardaron en encontrar huellas frescas, que bajaban por el sendero de la montaña. Los mineros se dieron cuenta, que quien había robado su oro, no era más que una sola persona. Se preguntaban quién pudo haber sido, ya que nadie más aparte de ellos, sabía de la existencia del oro. Hasta que uno de ellos gritó: «El muchacho que mandamos al pueblo por comida y whisky. Además de nosotros fue el único que sabía dónde estábamos». Estaba claro, se trataba de un solo ladrón. Los mineros tomaron sus armas, y muy rápido se dirigieron al campamento cercano donde trabajaba el joven. Llegaron al campamento y preguntaron por el muchacho, pero el encargado del lugar les dijo que el muchacho no había regresado desde el día anterior, cuando fue llamado por los mineros. No habían dudas, había sido él.
Los mineros furiosos regresaron a la mina, y empezaron a seguir las huellas que había dejado el muchacho, guiándolos hacia el sendero de la carretera. Mientras tanto, el muchacho que había tomado aquel autobús, viajaba muy nervioso, abrazando aquellos sacos de cuero. Parecía que su propia vida dependiera de esos sacos. Por nada del mundo les quitaba la mirada ni por un segundo. Eso llamó la atención del chofer y del ayudante del autobús, a lo cual no prestaron mucha atención, y siguieron con el viaje. El autobús no tardó mucho en llegar a la ciudad. El muchacho bajó del autobús muy apresurado, tomó un taxi, y se perdió en la gran ciudad. Mientras tanto, los mineros seguían rastreando al joven, pero nadie sabía nada del muchacho. Nadie lo había visto, hasta que horas después de su búsqueda, apareció un testigo clave. Se trataba de un conductor del camión de leche, que todas las mañanas pasaba por esa zona, subía y bajaba desde muy temprano, repartiendo la leche. El lechero comentó que el muchacho se encontraba desde muy temprano, junto a la carretera, y en su poder, llevaba unos pequeños sacos de cuero. El lechero comentó haber visto al joven, cerca de la parada de autobuses. Estaba solo, con dirección a la ciudad. Los mineros sabían que en aquel sector, solo pasaban 3 autobuses en el día. Y de inmediato, buscaron el autobús que había pasado en la mañana. Para cuando cayó la tarde, lograron encontrar aquel autobús. Hablaron con el chofer y el ayudante, preguntando si habían recogido algún joven que viajaba solo, y portaba algunos sacos de cuero. El ayudante del autobús, recordó de inmediato a aquel joven. Les comentó que al llegar a la ciudad, el joven tomó un taxi muy deprisa. Los mineros fueron a la ciudad, y de inmediato contrataron más gente, que les ayudaran en la búsqueda del joven. Ellos conocían muy bien el negocio. Sabían dónde se vende el oro en la ciudad. Así que investigaron en cada punto de venta. Transcurrieron 2 días, pero ni los mineros, ni las personas que contrataron para la búsqueda, lograron localizar al muchacho. Parecía que se lo había tragado la tierra. Nadie sabía nada de él, ni del oro, que buscaban con afán. Hasta que uno de los mineros, encontró algo escalofriante. En uno de los puntos de ventas de oro, alguien había dejado un sobre. El dueño del lugar comentó lo siguiente. Explicó que 2 días antes, un joven llegó a su negocio, pero no a vender oro. Solo llegó y dejó un sobre, y pidió que se lo entregaran, si alguien preguntaba, por sus características físicas. El joven estaba muy seguro, que lo buscarían en aquella ciudad. Por el mismo motivo, les dejó aquel sobre, que fue entregado a uno de los mineros. Aquel minero muy nervioso, tomó el sobre y lo abrió. Pero no encontró nada, solo había un pedazo de papel doblado por la mitad. Y en medio de aquel papel, estaba escrita la siguiente frase. No te duermas junto al oro, porque el oro, nunca duerme. Aquel muchacho, resultó ser más inteligente, que aquellos expertos y ya veteranos mineros. Aquel muchacho, fue a aquella ciudad, solo para despistar a los mineros, ya que todo el oro se vendía en aquella ciudad. El muchacho vendió el oro en un lugar muy lejano, donde nadie encontró un solo rastro de él. Jamás volvieron a verlo, ni a él, ni al oro. Esto nos enseña, que la inteligencia, vale más que el mismo oro.